Cordial saludo, mi nombre es Brian Ricardo Díaz, soy estudiante de la Ingeniería Electrónica en UNAP Yopal. Para la materia de Sistemas Dinámicos, tarea 2, modelado matemático de sistemas físicos en el dominio del tiempo. Vamos a hacer la explicación del diagrama del ejercicio 1D, donde poseemos este circuito, consta de 3 resistencias, un condensador, un inductor o una bobina con estas características. Nos solicitan definir las ecuaciones diferenciales. Como notamos que nuestro circuito contiene 2 mallas, procedemos a hacer una ecuación para cada malla. Aquí poseemos el procedimiento matemático para su definición y aquí obtenemos las dos ecuaciones de la malla 1 y la malla 2. Con ayuda de MATLAB procedemos a hacer la simulación y definición de este diagrama de bloques. Como notamos aquí en la malla 1 tenemos que la derivada de la corriente de la bobina con respecto al tiempo va a ser igual a 1/5 del voltaje de ingreso menos 118 sobre 5 de la corriente de la bobina menos 1/5 del voltaje del condensador. Para la malla 2 tenemos que la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre 108 de la corriente de la bobina menos 1 sobre 4536 del voltaje del condensador. Como notamos, estas dos mallas están muy relacionadas ya que una depende de la otra. Inicialmente nos definen que el voltaje va a ser de 9 voltios, pero que pasado cierto tiempo va a tener una perturbación. Con este bloque step definimos esta perturbación. Pasado este tiempo pasará del valor 0 al valor 9, lo cual quiere decir que el voltaje de ingreso se duplicará. Esto lo hacemos con este bloque de sumas. Para definir la derivada de la corriente de la bobina tenemos la ecuación número 1, la cual posee 3 términos, por lo que usaremos este bloque de suma con 3 términos. Cada término tiene pues su signo. En este caso sería el primero positivo y los dos negativos, por lo que configuramos el bloque de la misma manera. Para dar solución, entonces nos dicen que el voltaje que le va a ingresar a la derivada va a ser solo 1/5 del voltaje inicial, por lo que con el bloque de gain definimos que solo sea 1/5 de este valor y lo ingresamos en la variable 1, que es la positiva. La variable 2 me dice que es la corriente de la bobina. Como estamos haciendo la derivada de la corriente de la bobina, simplemente al resultado de esta derivada le vamos a aplicar la integral para obtener así la corriente de la bobina. Esta corriente de la bobina solo va a ingresar en 118 sobre 5, por lo que con el bloque de gain procedemos también a definir de este valor de la integral en 118 y a ingresar por el terminal número 2. Para el terminal número 3 nos dicen que es menos 1/5 del voltaje del condensador, el cual iría en el tercer pin, pero el voltaje del condensador aún no lo hemos definido, ya que este se define por la malla 2. Entonces, para la malla 2 obtenemos también la derivada del voltaje del condensador, que es igual a la suma o suma y resta de dos términos. Estos dos términos los vamos a sumar mediante otro diagrama de Add, donde nos dicen que el primer término que va a entrar a esta segunda derivada es de 1 sobre 108 de la corriente de la bobina. Anteriormente ya habíamos definido la corriente de la bobina, por lo que simplemente tomamos ese valor y con el bloque de gain procedemos a definir lo que sea solo el 1 sobre 108, el cual ingresa en el terminal positivo. Este, como notamos, sería una resta. Para el terminal negativo nos piden el voltaje del condensador. Como la malla 2 nos va a definir la derivada del voltaje condensador, nuevamente volvemos a aplicar la integral a este resultado para obtener así el voltaje del condensador. Como solo nos solicitan 1 sobre 4536, procedemos con el bloque de gain
a definir este valor, por lo que ya tendríamos la malla 2 resuelta. Como en la malla 1 nos hacía falta el valor del voltaje del condensador, tomamos este valor y con el bloque gain lo definimos a 1/5 para el ingreso a la derivada número 1. Con esto ya tendríamos definidos todos los valores en nuestro diagrama de bloques. Adicional a esto, usaremos el osciloscopio para analizar el voltaje de ingreso con respecto al voltaje de salida, el cual nos indicaban en el enunciado que es el voltaje del condensador. Procedemos a dar run a la simulación. En donde en el momento de abrir nuestro osciloscopio notamos la gráfica del voltaje de entrada y el voltaje de salida. Notamos que hay una gran diferencia de voltajes debido a que la caída de tensión, debido a que antes de nuestro condensador poseemos otra resistencia, la cual pues nos hace la caída de tensión. Esto también es debido a los valores tan grandes que poseen los elementos de este circuito, por lo que notamos que hasta cierto tiempo el voltaje es de 9 voltios y nuestro sistema se empieza a precargar con una curva hacia arriba. Llegado el tiempo de la perturbación, el voltaje se duplica, queda a los 18 voltios y en nuestra salida notamos que ese cambio también se inicia a ver, aún presentando la pérdida de voltaje. Pero con esto podemos concluir que la definición de las ecuaciones quedó bien. Muchas gracias.